Buenos días o buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén viendo. Aquí en otra jornada de conversación, como siempre lo hacemos para abordar ciertos temas de la cadena alimentaria, de la cadena de suministro, dependiendo en qué ámbitos estén ustedes. Hoy día vamos a conversar con Paola Lupi. Ella es una de las expertas en temas de auditorías de comercio ético, especialmente en SMETA. Entonces ella lleva un buen tiempo trabajando en estos temas. Tiene harta experiencia en el tema, tanto ayudando a que la industria cumpla los criterios de SMETA y también evaluando. O sea, tiene los dos lados, lado bueno y lado malo, algo así, ¿no? Lado oscuro y lado iluminado, algo así. Así que ella tiene harta información y es de la casa, Paola, y así que bienvenida. Buenos días, ¿no? Estamos hoy día grabando de día muy tempranito. Eh, Sí, y la idea es que, Paola, nos cuentes ¿qué temas son complejos o difíciles de SMETA, de los criterios de SMETA? Yo sé que hay varios criterios de SMETA, hay varios ámbitos. En la experiencia tuya, ¿qué temas son difíciles? Ahí son dos, tres, cuatro, cinco temas, los que tú hayas visto en tu experiencia y cómo podríamos de repente, cuál se podría ser el enfoque. Entonces, ese es el contexto de esta conversación, así que Paula, bienvenida. bien, pues gracias Alberto por invitarme. Sí, hemos trabajado bastantes años juntos desde que nos conocimos auditando, viajando por Chile y por todos lados. En el lado Alberto oscuro, ¿ah? en el lado oscuro, digo yo. En el lado oscuro, sí. Alberto en su especialidad que es la inocuidad, ¿verdad? Y a mí me tocaba siempre acompañar equipos muy grandes de auditores para grandes compañías, siempre con eh, normas ISO de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, que estos últimos dos focos fueron la base para mi certificación como auditor de SMETA. También había trabajado antes con la norma SA 8000, sigo trabajando con esa norma, que es una norma que se certifica y que es donde ya tenemos la primera diferencia con SMETA que no se certifica, que es protocolo o código que se verifica y que por lo tanto la interpretación del resultado de una auditoría depende del comprador que solicita la auditoría. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos, no diría problemáticos, pero sí más complejo de comprender por parte del proveedor que está siendo auditado. Muchas veces el comprador envía un correo y dice usted debe auditarse por SMETA 4 pilares y esta empresa proveedora no sabe lo que es SMETA, no sabe qué es 2, 4 pilares y muchas veces la comunicación con el cliente es compleja en el sentido de que, como digo, llega este correo y dice planifique su auditoría. Eh, bueno, otras veces hay auditorías semi-anunciadas, ¿verdad? En donde el cliente dice, usted va a recibir un equipo auditor entre enero y marzo. Y hay otras que directamente son no anunciadas. Ese diría yo que es el paso previo a la auditoría, que es, podría decir incluso estresante para la empresa que va a ser auditada cuando no conoce la metodología o cuando no es miembro de SEDEX. En ese caso, em, en ese caso, lo que yo recomiendo siempre es que las áreas comerciales se involucren en este proceso de auditorías meta. No solamente las áreas de certificaciones, hay muchas organizaciones que dicen tenemos un área de certificación o un área de calidad o de inocuidad. Entonces ustedes vean cómo se planifica, ustedes digan lo que tenemos que hacer, pero muchas veces esas áreas que son bien operativas no tienen ese enlace con el área comercial, que es la que recibe los requisitos. Entonces, la primera recomendación siempre es que exista esta comunicación entre el área comercial, el área de calidad, inocuidad o seguridad y salud, el que esté a cargo de los procesos de SMETA, para que fluya, que tengamos una buena comunicación y sepamos a qué nos vamos a, a enfrentar, ¿cierto? Yo siempre digo, la auditoría no se defiende,
pero hay que prepararse y tener claridad de de qué nos van a pedir. Entonces ese sería como el primer paso que, como digo, muchas veces se complica por problemas de comunicación interna. O sea, digamos, el evaluarse, ¿está correcto decir? No, esa auditoría es meta, ¿no? Sí, Se audita, correcto. audita. Auditarse es con los criterios de meta o para revisar el cumplimiento de criterios de meta viene impuesto por un cliente. Muchas veces, a veces no. A veces hay Pero empresas que la quieren mayoría, hacerlo, claro, pero la mayoría, yo diría el 99% de los casos es porque el cliente claro, está evaluando su cadena de suministro y lo que quiere es asegurarse de que esta cadena de suministro corresponda a negocios éticos. éticos, correcto. Entonces, el primer factor entonces es cuando el cliente, porque es el 99%, el cliente te dice, ¿sabes qué? Audítate con esto. Y te viene el correo, te dice, oye, ahorita cumple los criterios de meta. Y claro, es que, entonces, es la sorpresa, digamos, de lo responsable. Y eso nos ha tocado, ¿no? Que las empresas a veces que te llaman o nos llaman y nos dicen, pues, ¿qué es esto? ¿Dónde lo encuentro? Otros criterios. Y no están Sí, disponibles los criterios de meta públicos. ¿Cierto? Ayer conversábamos, yo te decía también dónde me encuentro el link de la guía de los criterios o de la guía de buenas prácticas y todo eso, y no está público. Primero tiene entonces que la empresa creo que ser miembro de CEDEX, no es de SMETA, ¿no? De sí. CEDEX. No, de CEDEX, porque CEDEX es la organización que reúne a miembros compradores, proveedores y además están los miembros de las casas auditoras que son los que realizan la auditoría en sitio. Entonces tenemos estos tres tipos de membresía y como decía muchas veces el proveedor recibe la solicitud del cliente pero no es miembro de SMETA. Entonces ahí tienen ya el primer paso que debe resolver y muchas veces no sabe cómo hacerlo. Lo que yo también recomiendo siempre es visitar la página de CEDEX en donde está toda la información y aparecen los formularios de contacto si uno quiere pagar la membresía y empezar a funcionar como miembro de CEDEX. Ahora, antiguamente en esa misma página web de CEDEX Global estaban disponibles las guías principales y varias otras más guías más específicas, ¿cierto? Y ahora todo eso no está para el público en general, sino que uno debe ingresar con un usuario, una clave, ya que una vez que ya es miembro de CEDEX, y en un módulo especial se pueden descargar estos documentos. Así que Perfecto. ahí también hay una dificultad en el sentido de que si yo quisiera evaluar antes de pagar la membresía, tampoco lo puedo hacer hasta que ya sea miembro y tal vez recién en ese momento voy a leer los criterios de medición, que es contra lo que se compara la evidencia en la auditoría y voy a decir como empresa, me están pidiendo demasiado o no tengo la factibilidad técnica económica como para dar cumplimiento a estos requisitos. Ahora, entendiendo de que, o sea, tiene sentido en cierta forma, de repente para algunos que dicen, no, pues ¿cómo me obligan que sea miembro primero para tener los criterios? Yo creo que tiene un sentido desde el punto de vista de que estamos hablando de comercio ético, no necesariamente implica que, o sea, hay un beneficio detrás. Mi cliente me está pidiendo que me evalúe con esto, es porque queremos asegurar la cadena de suministro. Y entiendo que hay beneficios, es decir, hay ganancia para quien se evalúan. No lo sé cuáles y que si puedes enumerar, después vamos a digamos cuáles son los temas ya difíciles de los criterios. Sí, a ver, primero que todo, al ser miembro de CEDEX, cada proveedor puede decidir qué información deja disponible en esta plataforma que se llama CEDEX Advance, que la administra CEDEX como organización. Ellos son los que son responsables de esta plataforma, de que se asegura, de que los datos estén protegidos, pero cada empresa proveedora hace una especie de seteo, ¿verdad? Prepara qué información puede estar disponible para qué tipo de empresa. Por ejemplo, si yo estoy produciendo, no sé, aromatizantes orgánicos, ¿verdad? Tal vez me va a interesar que muchos posibles compradores visualicen lo que yo hago
eh, cada empresa proveedora primero parte con un cuestionario de autoevaluación antes de la auditoría SMETA. Entonces, con ese cuestionario que permite realizar un perfil del sitio, pudiera ser que un comprador incluso diga, le voy a comprar a esta empresa solamente con esta autoevaluación. Hago como comprador mi evaluación de riesgo y digo, no es necesario hacer una auditoría en sitio, confío en lo que esta empresa declara y se inician las relaciones comerciales. Entonces, claro, desde ese punto de vista hay una ventaja o una oportunidad para empresas que ponen a disposición de de todos los compradores su autoevaluación. Ahora, los reportes que nacen de una auditoría SMETA, que son el resultado o la salida de ese proceso, debieran ser un poco más confidenciales. Por ejemplo, si hay una cadena de supermercados que me pide la auditoría y esa cadena no quiere que otras cadenas sepan qué producto se le vende, también es totalmente válido, ¿cierto? Yo estoy trabajando en mi empresa como proveedora, produce un producto de marca propia, ¿verdad? Para una cadena de supermercado X. Entonces, claro, a lo mejor esa cadena no quiere que otras cadenas sepan lo que se está haciendo ahí. Pudiera ser. Pero en el fondo, vuelvo a la primera recomendación, que es siempre mantener una conversación, una comunicación muy abierta entre las áreas comerciales y las operativas. Correcto, correcto. Ok, y entonces ya una vez que una empresa dice, ok, ya sé de qué se trata el tema, sé qué implica esto, ahora me enfrento a los criterios, ¿no? A los criterios. Tú has evaluado y tú has acompañado a empresas también a que ayudarles a cumplir los criterios. ¿Qué temas dirías tú, dos o los tres primeros temas que son complejos, o sea, para la empresa? ¿Qué les dificulta? De repente organizarse primero, entender que no es un tema de inocuidad. O sea, yo soy pro inocuidad, pro calidad de producto, por ejemplo, ¿no? Pero es meta, no es que no le importa, no es que, o sea, yo digo siempre, cada estándar o cada criterio con su tema, ¿no? SMETA es otro ámbito, es otro tema. Entonces, yo creo que podría hacer eso primero. A ver, ahí coméntanos, Pablo. Mira, yo creo que ¿cómo puedo decirlo? La comprensión de qué es o para qué sirve el protocolo, perdón, y que no está disociado de otras normas en general. Si uno audita una empresa de alimentos, uno ya sabe que al menos van a tener HACCP, ¿cierto? Y la mayoría ya tiene un estándar GFCI, puede ser BRC, IFS, y eso no está disociado de SMETA. ¿Por qué? Porque el foco de SMETA, por un lado, son las personas, por otro lado, son los requisitos medioambientales de los clientes y los legales, y en tercer lugar, como parte, no es que sea el último, la ética de negocios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos preocupamos de las personas, del medio ambiente y de la ética, el resultado va a ser un producto inocuo seguro, conforme con los requisitos de los clientes. Si la empresa tiene implementado defensa alimentaria, ¿cierto? Como parte de esos programas, también nosotros necesitamos que los trabajadores comprendan cuál es el impacto de cumplir una política, ¿cierto? Podría ser un impacto positivo o negativo, la importancia de que ellos comprendan de qué manera se puede alterar, afectar un producto y qué significa eso, porque eso va generando una cadena de malas situaciones en el futuro que afecta al mismo trabajador, a su familia, a los proveedores, a los consumidores, usuarios. Entonces, eso no está disociado de SMETA, sí. En el fondo es como entre comillas, si yo tengo un trabajador feliz o conforme, ya por último no estoy feliz porque tengo que trabajar, pero si estoy conforme con mi trabajo, con mi empleador, con mi condición de trabajo, ¿verdad? Seguridad y salud, que el baño cumpla con las medidas higiénicas que exige la ley, una cosa tan simple que muchas veces puede haber una alta gerencia que no está en su radar un baño de los trabajadores, porque esa persona está en la estrategia a largo plazo. Está Correcto. mirando los presupuestos, los estados de resultados,
pero algo tan mínimo que uno puede decir, em, pero ¿cómo? ¿Qué importa el baño? Bueno, puede ser un motivo de descontento que al final un trabajador puede cometer un acto, ¿cierto?, contra el producto. Contra el producto, contra el alimento en este caso. Claro, entonces vuelvo a indicar, sobre todo en las industrias de alimentos, SMETA viene a aportar mucho a la motivación, al compromiso, al orgullo por la marca, a que el trabajador sienta, bueno, yo vengo a trabajar y a mí me cuidan, se cumplen las leyes de seguridad y salud. em, Vuelvo a decir, desde que tengo un baño limpio o con papel higiénico, me ha tocado ver empresas donde no hay papel higiénico, las personas tienen que traer de su casa, o empresas donde dicen a principio de mes van al pañol de materiales donde se piden los guantes o qué sé yo, y dicen aquí está su rollo de papel higiénico para el mes. Entonces, claro, a lo mejor a una persona que viene de una empresa donde no había, va a decir, ¡ay, mi empleador es tan bueno que me da un rollo de papel! Pero puede ser que otra persona diga, pero ¿cómo esto es denigrante? Esto va contra mis derechos humanos, ¿cierto? Yo me siento ofendido, porque también aquí hay mucho de subjetividad. La base de SMETA siempre es la ley. Todas las leyes de seguridad y salud laborales, medio ambiente, ética. Por lo tanto, es una auditoría objetiva y como todas, el equipo auditor va a entregar en el informe evidencia objetiva y verificable de los hallazgos. Así es que ya ahí tenemos la primera etapa es comprender qué es SEDEX, cómo ser miembro, ¿verdad? Y segundo, comprender que no está disociado del negocio. Muchas veces se piensa, esto no tiene nada que ver con mi negocio, es algo que me pide el cliente, pero como todo sistema de gestión que se basa en la mejora continua, ¿cierto? Planificar, hacer, verificar, actuar, todo lo que ya ustedes seguramente conocen, hay que verle también este lado positivo en donde yo estoy protegiendo a mi empresa. Si yo hablo de ética y en la empresa suceden situaciones fuera de la ley, soborno, cohecho, incluso robos, ¿verdad? De parte de un trabajador descontento. Dice, no me pagan suficiente, yo vengo a trabajar de lunes a domingo, se exceden las horas extraordinarias, no me las pagan a otro valor. Entonces, claro, esa persona va a buscar, no digo que sea correcto, pero generalmente me ha tocado ver que esas personas tratan de buscar recuperar el dinero que piensan que están perdiendo por estar en esa organización. Y uno puede decir desde afuera, emitir un juicio y decir, bueno, entonces, ¿por qué no se cambia de empresa? No es tan fácil, no es tan fácil. Correcto. Entonces, mira, por lo que, a ver, por lo que entendí, Resumen. primero, como resumen, decir, primero, es decir, una dificultad es que a veces ocurre en las empresas que no relacionan lo que ya tienen, los sistemas que tienen, con lo que yo quiero o que debiera cumplir con SMETA. Y esa Sí, dificultad de entender, decir, no, pues si esto me lo pide el cliente, haz lo mínimo para que el cliente esté contento, pero cumplir los criterios de SMETA implica, y ahí viene el otro detalle importante, comprender la ley. Y uno dice, no, pues se supone que es una empresa que lleva 20 años trabajando, se supone que cumple la ley, se se supone, supone, se se asume. supone. Sin embargo, puede no ser cierto, es decir, si bien es cierto, llevo harto tiempo, pero no necesariamente cumplo la ley, porque claro, nuestras instituciones de los países, de los estados, no tienen la capacidad suficiente, los recursos suficientes para que te inspeccionen a detalle todos los requisitos legales. Entonces, Sí. esa sería otra, entonces, la comprensión de los requisitos legales. ¿En qué ámbitos de requisitos legales? ¿Ambientales, tú mencionaste? Laboral, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y ética de negocios, que es donde tenemos los cuatro pilares. Y para dos pilares, laboral, seguridad y salud y medio ambiente. Y medio Que uno, ambiente. pero es que esos son tres elementos. Bueno, para el protocolo laboral y seguridad y salud corresponden a un pilar y medio ambiente queda como el segundo. Como el segundo, pero reducido en el d dos, ¿no? Claro, es algo bien básico, de hecho tiene solo dos requisitos esa cláusula de medio ambiente de dos pilares y la primera es cumplir la ley y el segundo es conocer los requisitos ambientales de los clientes. En el De ámbito, nuevo, ¿cómo me perfecto. entero yo de eso? Por el área comercial.
Claro, no, no hay de otros. Generalmente, porque como la mayoría viene por la solicitud del cliente y eso lo solicita el área comercial, ¿no? Claro, y ahí, por ejemplo, a mí me pide el cliente un diseño y desarrollo de un producto y que ese producto para su embalaje, a lo mejor no el primario que va en contacto con el producto, ¿cierto? No puede venir de una fuente de cartón o de plástico reciclado, pero sí el envase secundario o la caja, ¿cierto? Donde yo voy a armar mi pallet. Me podría decir el cliente, yo quiero que ese producto llegue a mi farmacia o a mi supermercado, a mi tienda, em, en una caja que yo pueda verificar que viene de una fuente de cartón reciclado o de una fuente certificada como protección de los bosques, Claro, ¿cierto? De sí. reforestación, etcétera. Que esos son otros protocolos que Los también se protocolos, auditan. sí. Sí, sí, sí. Sí, hay protocolos de cadena de custodia precisamente de eso. Tú comentaste, Paola, acerca de legislación en el ámbito ético. Sí, ¿Tienes ejemplos de qué países, porque no necesariamente todos los países tienen la misma legislación, el mismo alcance? ¿Qué sí. legislaciones usualmente ves en el ámbito ético? Porque es más fácil ver, en seguridad laboral, en medio ambiente, pero en ética, me llamó la atención un poquito eso. Y eso puede ser también una dificultad, de que las empresas a lo Sí. mejor entender que hay legislación ética y a lo mejor no lo conocen. Sí, de hecho, bueno, para todos los pilares hay muchas empresas. eh, a ver, esto tiene que ver mucho con los recursos. Si una empresa grande o mediana y tiene recursos para asesorarse legalmente, se puede asesorar en todos los pilares. Incluso hay empresas que tienen áreas de contraloría o fiscalía interna y ellos son los que se preocupan de que se cumplan todas las leyes, ya partiendo desde, no sé, un permiso de funcionamiento, una patente, ¿verdad? Ahí ya tenemos legislación que se puede asociar a la ética porque yo estoy asegurando que mi negocio es formal, que no estoy trabajando fuera de la ley, que pago mis impuestos, ¿cierto? Eso ya tiene que ver con ética de negocio, desde que se forma la empresa. Y ya en lo particular, hay países en donde se ha normado lo que podríamos pensar que sale del ámbito laboral, que tiene que ver con cohecho, soborno, financiamiento de actos terroristas. Tenemos que pensar que, por ejemplo, hay industrias químicas que importan materias primas desde otros países que pudieran ser utilizadas para fabricar explosivos, drogas, ¿cierto? Como materia prima de una industria de narcotráfico, por ejemplo. Entonces, esas empresas están obligadas, cuando hacen esas importaciones, a declarar, ¿cierto? Al Estado, a los ministerios que corresponda y decir, mire, yo estoy importando de tal país este químico, que es materia prima, por ejemplo, para detergentes, para em, adhesivos. Entonces ya también ahí estamos dentro de la legislación que a mí me pide por una ética de negocios que yo controle qué pasa con esa materia prima, ¿verdad? Que la declare, que la estoy utilizando y cómo la estoy utilizando, porque vuelvo a decir, si hay un robo dentro de la empresa, es muy distinto que a mí me roben, qué sé yo, teléfonos celulares porque tienen un alto valor en el mercado, a que me roben un kilo de una sustancia química que posteriormente va a ser utilizada para actos terroristas o para narcotráfico. Puntualmente en Chile existe la ley de prevención del El delito, delito. Ujú. ¿sí? Que exige a las empresas implementar un modelo, definir quiénes son las personas responsables de este modelo, partiendo desde los representantes legales, que se realicen las capacitaciones sobre este modelo a las áreas más sensibles, que es lo mismo que dice Smeta, habla de lo mismo, como por ejemplo abastecimiento o compras, em, las mismas áreas comerciales, ¿cierto? Que haya ahí una negociación con el cliente, oye, cómprame, pero y yo te pago una comisión. O en abastecimiento, ¿verdad? Entrégame 5.000 kilos, yo pongo que recibí 5.000 kilos, 5 toneladas, pero en el fondo voy a recibir 500 kilos menos y esos 500 son para ti o nos vamos miti miti. En compras, oye, yo te doy a ti la licitación,
yo te contrato un servicio, por ejemplo, de seguridad, ni siquiera una materia prima o un insumo. Yo contrato a la empresa de seguridad, yo te doy el contrato, pero tú me tienes que pagar una comisión. Entonces, todo ese tipo de situaciones están reguladas dentro de este modelo de prevención. O el lavado de activos, ¿verdad? También tenemos las leyes en general antimonopolio. Eso también tiene que ver con la ética de negocios, cómo la empresa, ya sea a través de los dueños o de los representantes legales, puede asegurar que no se va a transgredir esta normativa sobre la fijación de precios, por ejemplo, ¿cierto? Que no haya una colusión para fijar los precios o que ya eso se convierta en un monopolio, porque al final hay empresas que compran, compran, compran empresas y finalmente uno no tiene dónde elegir y termina comprando solo a uno. Correcto, correcto. Entonces, ok, el ámbito de ética de negocio está relacionado a otras normas que no necesariamente van a decir ética. Tienen que ver Sí, con delitos y los delitos se tipifican en varios tipos, incluido lo que tú mencionabas, colusión, el tema de incluso aquí hablando de Chile, todo esto de las facturas ideológicamente falsas, me imagino que entra por ahí. Es decir, sí, compro un servicio, pero en realidad no lo compro. sí. O sea, no se presta. O, también un caso que tuvimos el año pasado de una cadena de retail que estaba vendiendo ropa, ¿cómo se dice? No se dice falsificada. ¿Cómo se dice? Ropa, no sé, pero eso, es eso, al final, Falsificada, sí, claro. Entonces, que es no era como de el la fraude, marca. es como el fraude alimentario, ¿verdad? Como el ejemplo que dan, estoy vendiendo pollo, pero en realidad es conejo, no sé. Acá estaban vendiendo pantalones que tenían una marca que no era Claro, la claro. oficial. Entonces, o antes cuando tuvimos esta colusión del papel higiénico, ¿cierto? Que la sentencia fue, los gerentes deben tomar cursos de ética. ¿Te fijas? Entonces ahí uno dice, claro, eso tiene que ver con la ética a lo mejor la ética de las personas más que del negocio, pero está en un ámbito empresarial. Entonces, o sea, un poco mirando a lo que es Meta o el por qué es que las grandes marcas o grandes compradores exigen que sus proveedores se evalúen con estos criterios, es básicamente que, que cumplas la ley y te cuidas el aprovisionamiento. Porque perder la confianza del consumidor, del cliente, es muy fácil. Hoy día, con las redes sociales y todo, es muy fácil perder confianza. Los negocios se hacen bajo confianza. Entonces, podemos decir, no sé si en los, no percaté de eso, cuál es como que la visión o la misión de Sedex. Posiblemente va por ahí, es el tema de la confianza en los negocios, ¿no? Sí, Y un ámbito de la confianza es cumplir la ley primero. Si no, pues lo mínimo, ¿no? Si no, pues, sí. si no, no hacemos negocio, ¿no? Ujú. Hay un sentido. Claro, ¿Sí? sí. El, en el ámbito operativo, yo sé que las empresas a través de las prácticas tienen que cumplir con lo que los criterios de SMETA y el ámbito legal que está relacionado nos pide. No sé cuál es lo más difícil, ambiental, de los pilares, ¿cuál es el más difícil? O todos son difíciles, diría. No, no, no. A ver, más que difíciles, como decías tú, tiene que ver con una organización interna. El protocolo nos habla de un sistema de gestión, tal cual, así lo pide, un sistema de gestión. ¿Cómo lo arma uno? Como a uno le parece mejor con los recursos que tiene, ¿verdad? Y generalmente esa es una de las no conformidades de las auditorías, que no existe un sistema formal. Ahora, ¿qué quiere decir formal? No es que nos llenemos de procedimientos, pero sí que haya una estructura. ¿Por qué? Porque para cada cláusula se nos va a pedir un responsable, ya que sea designado oficialmente y que sea miembro de la gerencia. Por cada Eh, cláusula. ¿Cómo? Por cada cláusula. Por cada cláusula, sí. Entonces, algunos de esos responsables ya están definidos en la ley. Por ejemplo, para seguridad y salud está establecido que debe haber, si la empresa tiene más de 100 trabajadores, un departamento de prevención de riesgos a cargo de un experto, ¿verdad? En el caso de la ética de negocios, hablamos del representante legal o el directorio, que son las personas a cargo y que son de un alto nivel. Em, entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de medio ambiente, en donde no hay una ley que nos diga usted debe nombrar a una persona responsable,
Ahí es donde falla la organización, porque si tuviera un sistema organizado, diría, ok, este es mi sistema, para los cuatro pilares tengo estos responsables, cargos, ¿verdad? No personas, porque la persona se va y el cargo queda. Entonces, el cargo responsable de medio ambiente es X. Puede ser un gerente de planta, el mismo responsable de seguridad y salud. Hay hoy día una carrera que es ingeniería en prevención de riesgos, calidad y medio ambiente. Entonces son personas que tienen la competencia, y que conocen las leyes. Para recursos humanos, los procesos de personas o laborales, como llama el protocolo, tampoco hay una ley que diga, oiga, usted nombre a un gerente de recursos humanos como responsable. Se asume que yo por ser gerente tengo una responsabilidad y una autoridad. Pero ¿qué dice el protocolo? Usted desígnelo. Las personas internamente deben saber quién es ese responsable, y ese responsable debe ser competente. También lo dice el protocolo. Entonces, claro, yo a lo mejor voy a nombrar o a designar a un gerente de personas o de recursos humanos, y ese gerente nuevamente está en la estrategia, está, sí, cierto, en la planificación, está trabajando con los presupuestos, pero no tiene la competencia sobre, por ejemplo, el cálculo de una hora extra. ¿Ya? O de qué forma se está controlando el ingreso de las personas. De que si a la persona cuando llega, al turno se verifica cuánto tiempo pasó fuera de la empresa. Si al momento de retirarse se le revisa o no el bolso, la mochila, la cartera y cómo se hace. Entonces, claro, esa persona es responsable, tiene la autoridad, pero no conoce los procesos en detalle, y después cuando viene la auditoría, ese gerente, esa persona, va a decir, ah, pero es que a mí nadie me informó, es que yo no sabía. Entonces, parte de su responsabilidad es saber, tiene que estar informado. Y para eso tiene que armar un equipo, que todas las personas de su equipo comprendan y que no es solamente pagar el sueldo. Correcto, correcto. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un sistema de De un sistema. gestión de comercio ético. Sí. Sí, ¿no? Sistema de gestión de comercio ético. Con sus siglas, a nosotros nos gustan las siglas, me imagino que los que nos Nos escuchan gustan también. las siglas, claro, o sea, Meta nos dice arme un Ajá, correcto. SGSE, No, no, pero no. es más simple porque ya, vuelvo a insistir, si la empresa tiene otras normas, entonces empiezan, es que el sistema de calidad, que el sistema de inocuidad, que el sistema de seguridad y salud en el trabajo, que ISO 14001 me pide un sistema de gestión ambiental. Entonces, claro, esto sería algo que engloba, eh, todos estos aspectos, y que siendo independiente, no estoy diciendo que hay que integrar, ¿cierto? Pero sí, sí lo ideal sería, combinar. Esa yo Correcto, creo que sería una correcto, buena palabra, combinar, y que todos estos procesos que ya funcionan en la empresa alimenten este sistema. Entonces tiene correcto. que haber una entidad que coordine todo esto, porque si no, cada uno anda en Su su mundo. carril, ¿no? Yo soy responsable de prevención de riesgo. A mí no me pregunten por ética, no me pregunten por medio ambiente. Pero ¿qué pasa? Que si yo soy como prevención, soy el responsable de controlar a los contratistas, y el contratista me dice, oye, pero déjame entrar, no estoy en una mutualidad, pero déjame entrar igual, si yo igual te El hago el trabajo. trabajo. Entonces, esa persona que tiene la autoridad de decir entra o no entra, que puede ser de prevención, ¿verdad? Tiene que comprender nuevamente cuál es la ley, cuáles son los, impactos negativos de no cumplir. Correcto. Entonces, pensando en el sistema de comercio ético, SGCE, ¿podría ser SGCE? ¿Sí? Algo SGCE. SGCE. Entonces, para los pilares necesito ver temas ambientales, que a lo mejor la empresa ya tiene un sistema de gestión ambiental bajo Sí, una norma, pero hay elementos o todos esos elementos me van a dar cumplimiento a los criterios de SMETA. El tema laboral, que va más allá de solamente seguridad laboral, o sea, hay un ámbito de seguridad laboral, ¿cierto? Pero hay un ámbito específicamente, entiendo, corrígeme si me equivoco, es laboral, que tiene que ver con un marco legal de horas extras incluido, me imagino, de trabajo no forzado, de trabajo, de prevenir el trabajo infantil, que hoy día yo creo que creo que hay una política que se pide de trabajo infantil, creo, ¿no? sí, Entonces las empresas yo sí. creo que dicen, pero eso, ¿cómo puede tener niños trabajando?
Y si no me equivoco, el SMETA pide una política, entonces, Sí, y hay que establecerlo. Y yo creo que las empresas dicen, pero ¿cómo lo voy a establecer? O sea, pero si yo no tengo niños trabajando, ¿no? Pero hay que establecerlo, es decir, es un tema formal. sí, Entonces, tomo eso, el otro ámbito dijimos prácticas ya éticas, que a lo mejor ahí puede ser lo más débil, porque medio sí, ambiente a lo mejor por ley me obligan y me revisan y todo eso, ¿no? Y si soy una empresa donde genero residuos peligrosos, siempre voy a estar más observado, ¿no? Entonces a lo mejor ya tengo más armado, lo mismo sí, laboral, lo mismo seguridad, ¿no? Pero este ámbito de ética que a lo mejor no nos revisan, no nos están mirando las autoridades sí. o alguien, claro, de repente puede ser lo más débil, ¿no? Sí, y que muchas veces los trabajadores no comprenden que es ética, que va de la mano de lo que tú mencionabas, la misión, la visión, el propósito de una compañía. Y muchas veces hay trabajadores, sobre todo personas que llevan 20, 30 años en una empresa, es como, no lo estoy diciendo en forma despectiva, para nada, pero es que ellos te dicen, es que yo cuido mi empresa, es que yo le tengo que cuidar el bolsillo a mi empresa y a cualquier costo. O sea, ahí es donde se confunden muchas veces la lealtad con las malas prácticas, porque el trabajador cree que lo está haciendo súper bien, de buena fe, sin ninguna mala intención, pero al final lo que genera es, eh, si se fiscaliza, por ejemplo, un supervisor de turno dice, no, ustedes no se van a parar al baño en las 8 horas que tienen que estar de pie mirando una línea de producción. Porque él dice, no, es que el cliente es primero. Entonces, mi empresa, si no cumple con el cliente, le va a ir mal a mi empresa. Yo estoy cuidando a mi empresa. ¿Y qué pasa con el trabajador? No está cuidando al trabajador. Entonces, si una de esas personas va a hacer una denuncia a las autoridades porque no lo dejan ir al baño, ese supervisor, en vez de causar un efecto positivo, hizo todo lo contrario. Correcto, correcto. Entonces, recurrentemente hay una no conformidad, no conformidad se dice, ¿no? Sí, un Correcto. incumplimiento que se clasifica como no conformidad. Entonces, recurrentemente es porque no tengo una mirada de sistema de gestión o no demuestro que tengo un sistema de gestión Sí, para comercio ético. formal, claro. Formal, Dice formal, formal, pero formal. vuelvo a insistir, no necesariamente lleno de documentos, procedimientos, pero sí SMETA para sus cláusulas eh, parte diciendo de que la organización debe establecer una política. Entonces, me pide una política de derechos humanos, eh, de no discriminación, ¿verdad? De no a las prácticas antisindicales, lo que decías tú, no al trabajo infantil, a los trabajos forzados o malos tratos, ¿cierto? Trato, le dice trato inhumano o severo, que también podría ser algo subjetivo, ¿cierto? Ah, me miró feo, es un trato inhumano, me está discriminando. Y por eso es importante que la política aclare que es un trato inhumano o severo y que también está en la ley. En general, en los reglamentos internos ya está establecido. Entonces, muchas veces, claro, uno cuando audita dice, a ver, ¿lo tiene en el reglamento interno? Sí, ya, ok. Puede que no haya una política como tal que se llame política, pero está en el reglamento interno. La complicación es que cuando uno habla con los trabajadores, ellos no saben eso, porque ¿quién lee un reglamento interno? Siendo bien honesto. Mm, En general son, si unos libros gordos, hoy día se pueden, la Dirección del Trabajo autoriza entregarlos de forma digital o con firma electrónica, menos se lee. Entonces, si una persona tiene un problema, tal vez en vez de recurrir al responsable, ¿cierto? Estos que hablábamos, responsables de los pilares, va a ir a la dirección del trabajo a preguntar, a lo mejor ni siquiera va a hacer una denuncia, va a ir a preguntar algo y lo que va a suceder es que va a llegar una fiscalización. correcto. Entonces, la formalidad, me quedé pensando en eso de cómo demostrar la formalidad del sistema. Yo creo que, no sé si compartes conmigo, es lo primero, la asignación de responsables que tú mencionabas hace ratito. O sea, eso ya me da formalidad. Sí, Ya, si no sí, está clarito quién es responsable de, me imagino que eso involucra autoridad y lo que tú comentabas, que también los criterios lo piden, competencia en el ámbito. sí, Entonces, ya sí, eso, desde ahí empieza ya la formalidad, digamos, de los elementos o del sistema
de comercio ético. La segunda más recurrente, ¿cuál es? La segunda no conformidad. A ver, derechos humanos, hoy el protocolo establece que no se puede declarar una no conformidad, se deja una observación, pero derechos humanos tiene que haber un responsable, ¿cierto? Designado, competente y, por ejemplo, te dicen ya, el gerente de planta es el responsable. Señor gerente o gerenta de de producción o de planta, ¿cómo maneja usted los asuntos de derechos humanos? No sé. ¿Ha recibido alguna charla? ¿Le han dado algún enlace para que usted se autocapacite? No. Ya, entonces, ya de ahí está todo mal para adelante, porque derechos humanos es todo. Es el derecho a trabajar, es el derecho a que todos somos iguales. El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU dice que todos hemos nacido iguales. Por lo tanto, no nos pueden discriminar. Pueden, pero no deben. Y ahí yo me voy a la cláusula 7, ¿cierto? Entonces, si hay un grupo de trabajadores extranjeros que dicen, ¿sabe qué? A nosotros nos hacen comer en otra parte porque somos extranjeros, los locales comen en otro sitio, y eso para ellos es discriminación, ¿verdad? Claro, la no conformidad no va a derechos humanos, va a la cláusula 7 de discriminación. Entonces, muy importante siempre que este requisito que es con el que parte el protocolo, el 0A de derechos humanos, esté administrado por una persona competente, porque eso engloba todo. Es como decir, tengo un sistema de gestión formal, ok, y dentro de ese sistema, ¿quién administra los procesos relacionados con derechos humanos? Lo que te mencionaba antes, de qué manera se revisa el trabajador cuando sale del turno. Puede haber una trabajadora o un trabajador que diga, yo no quiero que me revisen mis pertenencias, que Claro, ya, ok, ¿qué me permite la ley? Que la persona abra lo que lleva, ponche y la cartera, y que la persona de seguridad lo mire, no que lo toque. no que lo toque. O que me hagan entrar, las mujeres entran por un lado, los hombres entran por otro lado, que las mujeres, ¿cierto?, tengan menos horas menos tiempo para almorzar. Puede haber muchas formas en que la persona siente que se han vulnerado sus derechos humanos, por ejemplo, por ser mujer. Claro, Y la legislación en ese sentido también. Nosotros acá en Chile tenemos la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Entonces, te fijas nuevamente, tenemos el piso de la ley. Ya es subjetivo decir, ah, es que a mí me pagan menos porque soy mujer. Bueno, revisemos cuáles son las competencias, a lo mejor tiene menos experiencia, está evaluada, digamos, en una escala inferior, no pudo acceder a un aumento salarial. Entonces, correcto, vuelvo a insistir, derechos humanos, que es la primera cláusula, igual que sistemas de gestión, que es la segunda, engloba todo esto. Como correcto. nosotros, lo que partí diciendo yo temprano, cómo cuidamos a las personas. Lo que entiendo que es necesario mucha conversación, o no sé si mucha, pero es necesaria la conversación, la capacitación, la sensibilización en entender qué implica ética, qué implica un derecho humano con los trabajadores. O sea, porque si no, puede ocurrir esto lo que tú decías, que de repente hay subjetividad. A lo mejor para mí, yo que vengo de un país que estamos acostumbrados a que nos revisen todo, pues que me revisen una vez más no es tema, pero si yo vengo de un país que o no ocurre eso, pues sí me voy a sentir que está vulnerando mis derechos. Y eso me ocurrió, por ejemplo, en una auditoría que hice en Perú, o por capacitación creo fue, para entrar a una empresa. Primero la empresa era como una muralla fortificada, o sea, un muro así, con unas ventanas de vidrio, pero que tú no puedes ver hacia adentro, sino que ellos sí te ven. Creo que conozco esa empresa en Bueno, Colombia. hay varias. Este es en Perú, puede ser en Colombia. Entonces Eh, ingresas el documento por abajo y cuando te revisan, incluso te hacen lo que te hacen en los aeropuertos muchas veces, cuando te seleccionan para que te toquen. Así pasaba prácticamente todos. Entonces, yo soy de Perú, pero yo ya radico en Chile. En Chile no hay las empresas no tienen esa costumbre. No he visto ninguna.
Pero a mí me llamó la atención eso fuertemente, pero las personas allá, para ellos era normal que hagan esa actividad el equipo de seguridad. Entonces, yo podría alegar ahí, pues estás vulnerando mis derechos, ¿no? Sí. Sí, depende de la legislación, de nuevo. Em, yo fui a un concierto hace poco, un concierto en... De en- BTS. Ah, no, no sé. No, ya estoy como en otra, no, no estoy en el grupo etario. Fue un concierto en la ciudad de Viña del Mar, aquí en Chile. Y claro, nosotros teníamos una entrada que era, no era la más cara, pero tampoco era la más barata, y aún así había mesas de control donde tú antes de ingresar te detenían, mostrabas tu código de teléfono de la entrada y había unas mesas y tú ponías lo que llevaras, cartera, mochila, lo que sea, y lo mismo, tenías que abrir para que una mujer revisa mujer, hombre revisa hombre, y la persona miraba, no tocaba tus cosas. Y después lo que hacían es que te ponían así y te tenías que dar vuelta, pero no te tocaban tampoco. ¿Te fijas? A pesar de que no estoy en un ambiente laboral, es un ambiente de entretención. No tengo idea cómo serán los estadios. Acá en Chile hay una ley también para los estadios a raíz de muchos incidentes que hubo en el pasado. Em, pero nuevamente tiene que ver con la Oiga, legislación. Lo que te decía yo en Colombia me pasó algo similar, una muralla con una tremenda ventana espejo, como dices tú, como en la policía, que ellos te ven, pero tú no ves. Pasa el pasaporte o lo que sea por una ventanita chica y con un micrófono como estos de los bancos te dicen retroceda 2 pasos. ¿Por qué? Retrocede. Y tú en la calle, en la vereda, retroceda un paso más. Y yo me quedaba así como, ¿pero qué, por qué? ¿Qué pasa? Y de repente de adentro veo un flash así, po, te toman fotografía, sí. y me tomaron una foto, claro. Entonces uno entiende que eso es por defensa alimentaria, después esa foto se imprime con un código de barras que era un autoadhesivo que me pegaban aquí, era un largo. Entonces eso cuando uno va entrando a ciertas zonas te escanean y te dicen sí, tiene permitido entrar. Pero yo les dejé una observación de que ustedes deben preguntar a la persona antes de ingresar si está de acuerdo con todas esas medidas, que son correctas, ¿verdad? Por un protocolo de defensa alimentaria, por lo que sea, sobre todo en países donde sí hay, digamos, una historia a lo mejor de inseguridad. Pero la persona antes de ingresar debe ser informada y si hay consentimiento, se actúa con ese protocolo, porque yo podría decir, ¿sabes qué? No quiero que me fotografíen. Yo entré, me quitaron el computador, me lo revisaron entero, a la salida lo mismo. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesta, no considero que no aplica, yo firmé un acuerdo de confidencialidad, pero nadie te pregunta. Correcto, correcto. Por eso tiene que ver con un contexto también social, como tú dices, ¿no? De eso. Sí. Puede ser Y normal. también en la legislación laboral está claramente establecido lo que tú puedes incluir en un contrato de trabajo. A mí me toca ver muchas veces contratos que incluyen cláusulas como, por ejemplo, si la persona pierde los elementos de protección personal, debe pagarlos. Eso no está permitido por ley. O si la persona em, ¿cierto? Se le da a cargo algún equipo computacional, teléfono, lo que sea, se pierde o se lo roban, tiene que pagarlo. O si no lo paga, se lo vamos a descontar del finiquito. Entonces Correcto, también hay una cláusula de SMETA que dice que no debe haber ningún descuento sin autorización del trabajador correcto, cuando no sea legal, porque a lo mejor, claro, sí, pero de todas maneras, o sea, lo que dice es que no se pueden realizar descuentos por ejemplo, por medidas disciplinarias. O sea, usted llegó atrasado repetidamente, no sé, lo voy a sacar del área productiva donde usted puede ganar un bono y lo voy a dejar en un área de bodega donde ya sabemos que no va a tener bono, que en el fondo es como un castigo, ¿cierto? Llegó atrasado, castigo, se manda para allá. correcto, correcto. Entonces, mira, Ujú. entonces, un sistema de gestión formal, recurrentemente hay dificultad ahí, que yo creo que no es difícil de resolverlo.
más conocimiento, es más por un tema de desconocimiento seguramente. Y yo creo que lo otro que hemos conversado varias aristas ahí tiene que ver con el tema legal, ese conocimiento del marco legal del país donde estoy, no del país a donde va mi producto, ¿cierto? Del país donde estoy. En el tema ambiental, sí, ahí tengo que saber, por eso hablo de los requisitos del cliente respecto de medio ambiente, porque pudiera ser que justamente un embalaje no sea permitido en Europa, como pasa con algunos embalajes que todavía se utilizan en Chile. Correcto, correcto. Entonces, es verdad, es verdad. Entonces, sí, especialmente lo ambiental, sí tengo que mirar requisitos a dónde va el embalaje especialmente, o Sí, incluso, no lo sé, si hablamos de alimentos, podrían haber algunos aditivos que podrían estar permitidos en otro país. O, a ver, si me atrevo a decir, un desinfectante que esté considerado en Europa o en otros sí, países que tiene un límite en el alimento o que deja residuos y yo aquí en Chile o en Perú o donde esté, a lo mejor no hay legal, no hay legislación sí, para eso. Entonces, sí, es un desafío. Y el tercero, sí, yo creo que hemos conversado harto, es el tema de derechos humanos. sí, La amplitud que implica eso y también el conocimiento que implica, primero, el tema de derechos humanos y quién es el responsable de, no sé si cumplir o por lo menos preocuparse de que estamos cumpliendo con los derechos humanos, que una base lo tiene el marco legal, pero va más allá. El tema de derechos humanos va mucho más allá. Diríamos, sí. esos tres diríamos que son complejos. Sí, y el último, que también tiene que ver con derechos humanos y con el sistema de gestión, es el nivel de conocimiento que tienen los trabajadores y trabajadoras dentro de la organización sobre este sistema de gestión. Uno les pregunta, oiga, ¿ustedes le han comunicado que hay una política que no permite la discriminación? No. ¿Le han comunicado que en esta empresa no vamos a contratar niños? No. ¿Le han comunicado que existe un canal de denuncia si usted observa que hay una persona que está cometiendo un acto indebido? Esto que decía yo, oye, te compro y te pago un porcentaje. ¿Sabe que hay un canal para denuncia anónima? No. Pudiera existir, pudiera haber un sistema de gestión formal que dice, tenemos el teléfono rojo, el correo tanto, el buzón tanto, y la gente no desconoce eso. Entonces, ese también yo considero que es uno de los puntos críticos, porque al igual que con calidad, inocuidad, seguridad y salud en el trabajo, eso lleva tiempo, que las personas sean conscientes, que reconozcan las políticas, que sepan cómo cumplirlas y que si observan que hay algo que no se cumple, que le afecta a esta persona, a este trabajador o trabajadora o a otra persona de la empresa, que se atrevan a denunciar y que la empresa pueda asegurar que para esa persona no van a existir represalias. Entonces yo Correcto, diría que este es el tercer punto, que las personas, una vez que ya uno tiene el sistema, ¿verdad? Están los responsables, cuidamos los derechos humanos, hemos determinado cuáles son las partes interesadas que se podrían ver afectadas en sus derechos humanos, y esa parte interesada, trabajadores, no tiene idea, no sabe qué es un derecho humano, no sabe que hay un sistema. Entonces llega el equipo auditor, que además en el protocolo dice, se debe comunicar a los trabajadores de cómo va a funcionar esto, para que muchas veces llegan todos asustados y dicen, ay, si respondo mal me van a despedir. Em, no, que sepan que eso está para protegerlos a ellos, al medio ambiente y también a la empresa. ¿Qué pasa si la empresa es denunciada, verdad? Y lo que comentábamos de esta cadena de retail y sale a la luz pública, a lo mejor se van a quedar sin su fuente laboral. correcto, correcto. Bien, entonces, súper. Serían esos cuatro entonces, ¿no? Sí, O recapitulando, el tema del sistema, el sistema formal, ¿no? El tema legal, del conocimiento y el sí, cumplimiento, y evidenciar que cumplimos la ley, tema de derechos humanos y esta comunicación y sensibilización que debemos lograr en las personas, que entiendan todas estas aristas. Hoy en día yo creo que, no sé si nos hemos vuelto más complejos en la gestión. Antes, de repente, hace 50 años, 100 años, era más fácil producir, ¿no? Producimos y listo, ¿no? Que trabajen 12 horas, 20 horas las personas adentro y daba lo mismo. Lo importante era producir. Hoy día no. Hoy día
yo creo que estamos en un mundo en donde, si bien es cierto, tenemos más oportunidades, pero también hay más responsabilidades que cumplir, que hacer, porque nos piden auditarnos. Muchas veces hemos tenido gerencias que reniegan y, de nuevo, ¿por qué auditorías? Y un par de gerencias renegaban, me acuerdo que decían, no, pues es otro negocio para las certificadoras, para los auditores. Em, Y perdón que te interrumpa, me pasó hace como unas 2 semanas que fui a auditar una empresa proveedor de una cadena de retail, em, no de alimentos ni de ropa, sino de otros productos. Primero llegamos y no eran miembros de SEDEX. Y ahí todo mal, porque la auditoría no se podía crear en el sistema, pagaron la membresía en ese minuto, ya se pudo activar para el fin del primer día, pudieron recién activar la plataforma y al momento de auditar legislación laboral, no quisieron mostrar los contratos de trabajo ni las liquidaciones de sueldo. Dijeron que no, que eso era información privada, que los trabajadores tenían que dar la autorización para que una persona externa Correcto. leyera sus contratos y sus liquidaciones de sueldo. Entonces tú dices, bueno, entonces ¿por qué se presenta la auditoría? No, no entendí mucho qué le pasó a esa empresa, primera vez que me sucedía. Yo asumo que es porque no conocían el protocolo, o sea, si ni siquiera eran miembros de SEDEX, menos iban a saber de qué se trataba la auditoría. No, el cliente, creo que el cliente lo pidió y ellos porque dijeron, ya, voy a recibir una auditoría para mantener el negocio, que eso está bien, pero claro, involucra ser responsables con esos criterios. O sea, si bien es cierto, yo creo que siempre, o sea, a todos nos pasa que cuando hay algo nuevo, uno primero lo rechaza. Sí, Esa es la primera fase, digamos. Creo que los especialistas en comportamiento hablan de esas fases, ¿no? Primero es la negación, que esto no, ¿para tenemos- qué renegamos, pataleamos? De repente volvemos a nuestra infancia y somos gerentes generales, no sé, ya de 50 años, pero pataleamos, hacemos el berrinche como cuando niños, ¿no? Todos hemos hecho berrinche seguramente cuando niños. Eh, y claro, después viene el entendimiento del por qué, ¿no? Pasa mucho eso, pero yo creo que pasar tú en meta es distinto cuando uno decide incorporar un estándar como BRCGS o IFS, porque entiendes que eso te va a cuidar el producto, ¿no? Rápidamente lo asocias, dices, no, pues sí, entonces aunque igual reniego al inicio, pero igual lo voy a incorporar. Es meta, no necesariamente me está cuidando el producto, pero hay un entendimiento que lo que hemos conversado, o debemos entender que me está cuidando holísticamente el negocio, sí, partiendo sí, por las personas que me elaboran el producto. Porque si yo no cuido a las personas que me elaboran el producto, esas personas no me van a cuidar el producto. Entonces, empresa, ni la empresa, o sea, van a ver, no sé, un derrame y les va a dar lo mismo, y después me vienen a fiscalizar y clausuran la planta. O correcto. hay un accidente fatal, ¿cierto? Porque no hay autocuidado, porque X razón, causa raíz X, y se paraliza la faena, no puedo cumplir con el cliente. Correcto, correcto. Entonces es más holístico y ahí de repente, ojalá algún gerente nos esté escuchando, tómelo en buena onda esto, si es que el correo del cliente dice, "Oh, tienes que auditarte bajo los criterios de Meta". Si bien es cierto, hay negación primero, pues de ahí, pero ¿qué es esto? O sea, ¿para qué? Y rápidamente tratar de entender de qué involucra esto. Y ojalá este video les ayude un Sí, poquito a entender qué involucra. Y si no, llamen a Paola. O sea, una llamadita ahí de 10 minutos yo creo que va a ayudar sí, a entender rápidamente de qué se trata, ¿no? sí. No, en general yo me he dado cuenta que las máximas autoridades de los sitios, una vez que comprenden, son fan, o sea, se convierten en los mayores propulsores de estos procesos, porque finalmente eso tiene que ver con un proceso, ¿cierto? Protocolo dice políticas, procesos. Pide algunos procedimientos, pero para mí lo importante son los procesos y habla de controles. Entonces, no es que el gerente general vaya a estar aplicando los controles, para eso tiene su equipo, ¿verdad? Pero que le reporten. Muchas veces vuelvo a insistir, no es porque el gerente general no lo quiera, sino porque no se entera, no tiene el conocimiento, a lo mejor su equipo no le informa porque dice, pucha, si yo le... ay,
si yo le oculto esto a mi gerente, no me voy a meter en un problema. Eso Correcto, es. correcto. Muy bien, súper, Paola, muchas gracias. Oye, yo termino con esto, para ir cerrando. Un poco se me vino a la mente. Yo siempre digo que las organizaciones tenemos objetivos de productividad siempre. No hay ninguna organización que no tenga objetivos de producir más, mayor velocidad de máquina, etcétera, etcétera, mayores horas, pago horas extras, pero igual voy a producir más. El problema de eso es que hay una frase que dice Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, que él dice que en gestión es algo muy triste en ser muy eficientes en algo que nunca debiste haber hecho. Eso es muy triste porque tú puedes tener los mayores volúmenes de producción, pero un accidente laboral, te cierran la faena, de nada te va a servir esa productividad que trataste de sacar. O incumpliste un requisito ambiental en tu empaque, que tú debiste haberlo visto. Llega al mercado, te rechazan. ¿Cuánto te costó eso? Fuiste muy productivo, muy eficiente, pero por ciertos detalles que tienen que ver con ética, que tienen que ver con temas ambientales, que tienen que ver con derechos laborales, que tienen que ver con inocuidad también, si estamos hablando en alimentos, pues no te va a servir de nada esa gran eficiencia que tengas. Yo creo que eso tiene que ver con esto lo que hemos conversado hoy día, Pau. Y te agradezco y te voy a invitar para otros temas para seguir viendo y ayudando a que los negocios sean, en este contexto, más sostenibles y que al final todos ganemos, ¿no? Trabajadores, empresas, dueños, autoridades, nuestros clientes que generalmente piden estas auditorías. Ya pues, no, yo feliz, feliz de participar. Es un tema que me apasiona, así es que gracias, gracias por la Pausa. invitación. Nos vemos. Gracias a todos y suscríbanse, síganos en nuestras redes, canales y vamos a dejar también los datos ahí de Paola si quieren contactarla también para que les pueda ayudar en estos temas de ESMETA y otras artes también. Gracias, Pau.